¿Qué tal, amigo? Buenas noches con todos. Me comentan ahí por ahí si se escucha. Sí se escucha, ¿verdad? Sí se Por ahí escucha nos van perfecto. confirmando. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a iniciar esta pequeña reunión previo a una capacitación que tenemos. Siempre lo dictamos para un poquito para que ustedes, los que han estado preguntando, vean, los que están interesados, en qué consiste el curso, qué va a llevar, quién va a ser el expositor y algunos detalles. Y también podamos conversar un poquito de lo que es esto de la reparación de ECUs, ¿ya? ¿Me confirma si se ve mi pantalla? Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí Sí. se ve perfecto. Listo, gracias, Guido. Bien, muchachos, bueno, en esta oportunidad tenemos el curso de reparación de ECUs, ¿ya? Este curso hemos tratado de ver cómo diseñarlo para que sea desde lo más básico hasta lo más, se puede decir, complejo de lo que viene a ser el tema de reparación de ECUs, ¿no? Muchos de nosotros somos técnicos, algunos de ustedes ya han participado en cursos donde hemos hecho temas de diagnóstico, ¿no? Y dentro de la carta de cursos, pues hemos implementado este curso, ¿no? El de reparación de ECUs. Y va a estar muy interesante, ¿no? Voy a ir presentándole. Bueno, este curso lo vamos a hacer con el Laboratorio de Ingeniería Electrónica Melgarejo. Ya en unos minutos lo voy a presentar al director de este laboratorio para que también podamos hacerle algunas preguntas. ¿No, muchachos? A ver, vamos a ir avanzando. Bueno, en este curso de reparación de ECUs, pues hay varias técnicas que se hacen a nivel internacional, técnicas de soldadura, procesos de inspección de componentes, etcétera, ¿no? Casi todo el curso es práctico, ¿no? O sea, en este curso, por eso también tenemos una capacidad limitada de 10 personas, ¿no? En los cuales van a tener casi cada uno una computadora como para que puedan hacer sus mediciones, identificar componentes, ¿no? Que es la primera parte que se va a llevar. Este primer curso va a constar de 4 días, ¿no? Donde van a aprender ustedes a hacer todo lo que son, más que todo, mediciones, diagnósticos, identificación de componentes, etcétera. ¿Ya? Por ahí algunos están que me escriben, si hay audio, a ver muchachos, si hay audio, creo que todos me escuchan, ¿ya? Sí, sí se escucha bien. Sí, sino que están que me escriben en el chat. Igual revisen su conexión. Por ahí escribe Ronald, no hay audio. Sí, tienes que configurar, a veces hay que configurar el teléfono, si estamos participando en un teléfono. Igual muchachos, no se preocupen, la sesión está grabada y ahí la voy a dejar ahí en la nube, en la red para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Sí se escucha bien, profe. Listo, listo, gracias. Bueno, como les decía, ¿no? Este curso va a ser más que todo práctico y en estos primeros 4 días se hacen los reconocimientos de los componentes, las mediciones que se le hace, las herramientas que puedan utilizar, multímetro, osciloscopio, ¿no? Y demás. ¿Ya? Y bueno, en este caso contamos con un componente, perdón, un ponente de bastante conocimiento, que es el señor Hugo Melgarejo, ¿no? Él es especialista en la reparación de ECUs, también tiene bastante conocimiento de vehículos eléctricos y híbridos, y va a ser con este expositor que cuenta con bastante experiencia y también cuenta bastante experiencia en el dictado de cursos, ¿no? Él ya lleva mucho tiempo dictando varios cursos.
Ahí, Hugo, ¿estás por ahí? Para que te puedas de repente presentar con los muchachos. ¿Sí? ¿Estás por ahí? Si activas tu audio. A ver, hay bastante. A ver, mientras que ahí se pueda ir conectando, vamos a ir avanzando con otros puntos. Sí, Hugo estaba acá. A ver, dame un segundito. Sí. Bueno, vamos a esperar un ratito que se termine de conectar, ahí le falta conectar su audio. Y bien, muchachos, bueno, ya ahorita se va a conectar unos minutos Hugo, y lo que les sugeriría es, bueno, lo que les voy a comentar es que este curso va a estar bastante interesante, ¿no? Como les decía, hemos tratado de acomodarlo bien para que la gente que pueda ingresar a estos cursos empiece desde cero, ¿ya? Bueno, dentro de lo que veíamos en lo que es la reparación de una EQ Diesel, ¿no? ¿Cómo reparar una EQ? Puede ser fácil o difícil, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que reparar una EQ es fácil o difícil? A ver, por ahí algún comentario. Tener conocimiento sería, Claro, tener conocimiento, pero a veces pueden haber casos que sean diagnósticos, bueno, pueden ser temas sencillos, ¿no? Como también puede que tengan algo complejo, ¿no? Yo tampoco tengo tanto conocimiento en el tema, pero a veces puede ser que sea un diodo, alguna pista, algo, ¿no? depende Y de la falla, yo creo que debe ser, profe. claro, pero para poder llegar a todo esto debemos tener conocimiento de cómo poder diagnosticar o cómo reconocer los componentes, ¿no? Depende, profe, si no conoces va a ser difícil y si conoces te va a ser fácil. Así es. Claro, entonces justamente esa es una de las cosas que estamos tratando de llevar en este curso, ¿no? De que podamos aprender todo lo que sea relacionado eh, a, perdón, me está escribiendo Hugo que ya entró. A ver, denme un segundito. Denme un segundito. Ahí se está conectando Hugo ya, pero allá, ya está. Hola Hugo, si me escuchas, puedes activar tu micro, no hay problema. A ver si ya está en línea. Hola, sí, hola, Sí. Hola Hugo, sí, sí te escucha, pues se te escucha un poquito bajo. A ver si lo puedes subir tu micro. Ya está activo hola, tu micro. hola, Sí, sí se escucha Hugo. Un poquito bajo, pero sí se escucha. hola, hola, hola,
Hola Hugo, ¿sí se te escucha? ¿Sí nos escuchas? Hola. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí se te escucha ahora sí? Sí. A ver, muchachos. Bueno, seguimos con lo que estábamos viendo, ¿no? Si tenemos una preparación, como había comentado Beto, es simple, ¿no? Con una preparación profesional. Entonces, ese es uno de los objetivos que se tiene cuando se quiere llegar al curso, ¿no? O esos son los objetivos al terminar el curso. Detrás de esto, pues hay un negocio, ¿no? Pero ahora les hago una pregunta. Eh, dentro de este negocio de reparación de ECUs, ¿se puede lograr sin conocimientos de mecánica y electrónica o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es más importante, la mecánica o la electrónica? La electrónica, La, profe. la electrónica, profe. Electrónica. Sí, también, pero va de la mano con la parte mecánica. Imagínense si tuvieran algún problema mecánico, no lo van a poder diagnosticar fácilmente, ¿no? A veces el problema no es electrónico, sino es mecánico. ¿Ya? Bueno, son cosas que también tenemos que ir viendo, ¿no? Eh, Esa es una de las problemáticas que hay que ver y saber, ¿no? Porque puede ser que el problema de la EQ sea un problema mecánico, un problema electrónico de componentes o de software, ¿ya? Eso también tenemos que tener bastante, bastante en cuenta. A ver. Profe, Bueno, una pregunta. sí, ¿A la parte mecánica qué se refiere? Como por ejemplo una falla de actuador o una este, mal señal de un sensor por, por defecto mecánico. claro, es que a veces puede ser que el problema sea por decir, ¿no? Un tema, vamos a suponer la presión de aceite, ¿no? Puede ser que sea un tema mecánico y lo estamos relacionando con lo electrónico, ¿no? Por eso siempre es hacer antes de reparar una computadora, se tiene que hacer una evaluación previa, ¿no? Siempre todos los manuales de servicio o todos los fabricantes tienen una carta o árbol de fallas, ¿no? Para que se pueda hacer un diagnóstico de todo el camión, por decir, ¿no? Antes de pasar el problema de la reparación de la ECU, ¿no? O del módulo de control que viene a ser más costosa, ¿no? Siempre tienen que saber, ujú, ya. Bueno, en algunos casos, antes de solucionar la falla de la ECU, pues siempre tienen que revisar. Eso sí es importante. Por ejemplo, si la EQ tiene un corto, ¿no? Y nosotros reparamos la EQ y la volvemos a montar teniendo algún corto, pues lógicamente vamos a tener que volver a repararlo porque se va a volver a dañar la EQ, ¿no? A veces hay cortos y no nos damos cuenta, ¿no? Por decir, ¿no? A mí me pasó un caso, ¿no? Tenía un problema del solenoide de corte de combustible de un motor ISM. Repararon la parte averiada de la EQ y luego falló, ¿no? Eso fue lo que volvió a pasar. Buenas noches. Les saluda Hugo Melgarejo de Lima, Perú, técnico instructor.
lo que es SMs. Bueno, nosotros aquí en el laboratorio nos encargamos de hacer diagnóstico en banco y lo que es reparación de todo tipo de tarjetas en la línea automotriz. Desde livianos, pesados, línea amarilla. Tenemos como último desarrollando proyectos de los híbridos y eléctricos. Mencionar que cuando estamos con los colegas que están en mecánica o están en electricidad, que deseen ingresar a este mundo de computadoras, de reparación y diagnóstico de computadoras, ¿y por qué digo reparación y diagnóstico? Porque antes de reparar está el diagnóstico. O sea, no podemos empezar al revés. Cambiar un componente y a ver si es que sigue la falla, porque eso no es lo correcto. Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico necesitamos conocer, como todo en la electrónica, la base. La base. La electrónica se divide en varias ramas. Pues, ¿no? Tenemos industrial, línea blanca. Entonces, la base es fundamental, es netamente igual para todos. Ya de ahí tiende a dividirse cada quien a una especialidad. ¿Y qué hablamos cuando decimos electrónica básica, no? Se escucha bastante de eso, pero aplicado a automotriz. ¿Y por qué le digo aplicado a automotriz? Porque hay componentes que automotriz no lo lleva. Por ejemplo, si hablamos de electrónica industrial, podemos hablar de un SCR, de un TRIAC. Son componentes pequeños que se parecen al transistor físicamente, pero que automotriz no la lleva. De ahí sí muchos componentes, vuelta que para automotriz industrial no la lleva, ¿no? Entonces, decía yo que para nosotros entender al funcionamiento de una computadora automotriz, es primero conocer al componente, después al circuito, como esquema, como hardware, y después el funcionamiento. Tres temas básicos, porque después vendría a ser ya un tema de entender al software. La estrategia, todas las marcas no la llevan igual. Pero cuando decimos estrategia, porque se escucha mucho ese término, se escucha bastante ese término, estrategia quiere decir que cuando hay un defecto en la unidad, la computadora está preparada para limitar potencia. En algunos casos ya extremos, inclusive te inhabilita el arranque, te inhabilita el encendido de la unidad, dependiendo de la marca y el modelo y el año que vayamos a ver. Dependiendo. Por decirlo así, en temas básicos, pues conocemos, como por ahí quizás muchos han escuchado o ya conocemos, cuál es la resistencia, los transistores, a los inversores, tenemos los amplificadores, transistores en sus tipos, en sus modelos, viendo estudios de datasheet, ¿para qué nos vale? Para que nosotros vayamos a hacer unas adaptaciones. Es importante que nosotros sepamos hacer un levantamiento de circuitos. El levantamiento de circuitos es como el plano interno, que eso no lo da nadie. El fabricante no lo da. ¿Sí? Entonces, el levantamiento de circuito lo tenemos que hacer nosotros mismos, pero para hacer el levantamiento de circuito, entender la falla o los estados de comunicación, en la comunicación, ya sea por estados o por una comunicación llamada interna SPI. Interpretar la comunicación del microprocesador a sus integrados esclavos, ¿no? Se comportan de esa manera.
les decía al comienzo que tiene mucho que ver el año que se está manejando. Si vamos a comparar los que ven Cummins, los que ven Volvo, los que ven Mercedes-Benz, los que ven Scania, conocer el circuito y el funcionamiento de la unidad es importante, porque si yo voy a decir, por ejemplo, tengo una Volvo, una C13, entonces, ¿qué les diría yo? Por ejemplo, sabemos que ese sistema, por motor, estoy hablando por motor, la activación de los inyectores tiene una etapa alta. Mientras que si hablamos de un MR, ¿sí? del sistema PLD de Mercedes-Benz, la activación de los inyectores no lo hace por etapa alta. O sea, temas así, por eso les decía, es de suma importancia conocer al componente, como qué está configurado el componente. Yo puedo tener un transistor, lo puedo configurar en directa, en inversa. La activación de la misma manera. Entonces, es un tema amplio de llegar a conocer e interpretar. Por eso que hoy en día nosotros como empresa o muchas instituciones dictan los cursos por etapas. Por eso se llaman etapas, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, o temas ya avanzados, o cursos de especializaciones netamente de una marca. Es por eso que existe ese tema. Bien. Hoy en día hay veces los colegas que desconocemos, porque conocemos, nosotros por ahí que hacemos diagnóstico, conocemos del conector hacia atrás, ¿no? Funcionamiento del motor, pero no conocemos del conector hacia adentro. Y eso nos va a generar una duda, donde nosotros nos dicen, bueno, llévalo al técnico de computadoras que vea si la computadora está bien o no. Ahora, para determinar que una computadora esté bien o no, pues tienes que tener, digamos que herramientas básicas, ¿no? Como un generador de señales, una fuente, equipos como un multitester, como un osciloscopio, informe técnico, y la capacidad de uno de poder interpretar la comunicación del procesador con sus integrados. No sé si habrán preguntas por ahí de los colegas. Sí, bueno, o sea, muchachos, por ahí si alguien tiene alguna pregunta, gracias, Hugo. Ahora sí ya se escuchaba bien. Este, bueno, muchachos, ahí, no sé, si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micro, no hay ningún problema. Bueno, ahí, sí, alguien activó su micro, creo. Sí, buenas noches, ingenieros, ¿cómo están? Buenas noches. Acá desde Colombia. Pues nosotros iniciamos este año un laboratorio de electrónica, pues ya estábamos trabajando en la parte de laboratorio de inyección y reparación de motores. Entonces este año ya iniciamos con la parte de reparación de módulos. Nos gustaría de pronto estar en su capacitación que están promocionando, pero pues por lo que estamos acá en Colombia ya, y el curso creo que es en Perú. Si en algún momento lo piensan hacer virtual, pues nos gustaría que nos dieran información sobre eso. Lo que dice el ingeniero es verdad. Uno, ahora que nosotros estamos en este tema, la información es muy escasa. Uno no encuentra diagramas internos de los módulos, ni referencia de los componentes. Entonces, sí es bueno, digamos, en estas capacitaciones para uno comenzar a llenarse de esta información, ¿no? Porque total, uno destapa un módulo y no sabe por dónde iniciar, ¿no? Entonces siempre es bueno, pues la capacitación y pues yo ya he estado con ustedes en una de DAF y me gustó mucho. Entonces,
Sí, sí me parece muy interesante este tema y poder uno ¿Ah? capacitarse de ello. Chicos, Gracias. Yo lo llevo para afuera, ¿no? silencio. Sí. Sí, le escuché. Bueno, que ahí nuestro amigo Joa, quizás vamos a hacer más adelante alguna capacitación virtual, ¿sí? Vamos a tener que coordinarlo, porque también es una logística hacerlo, ¿ya? Pero ahí le estaremos invitando, ¿no? Y bueno, esa es la que participaste de edad, te cuento aprovechando el tiempo, que en el otro mes tenemos una ya de lo que es motor, ahí también de repente pueden estar. Vamos a ir evaluando el tema de hacerlo virtual también, ¿ya? Vamos a ver Profe, cómo la logística. Sí, díganos. profe, buenas noches. El tema es lo que está mencionando el instructor para reparar con el SM. ¿El SM no tiene algún protector antes que se daña el SM? Una que se daña el SM es mayor costoso y una persona indicada tiene que hacer ese trabajo. Ahora, para no llegar a eso, ¿no tiene algún protector, un fusible relay que protege al sistema del SM? Hola. Sí, mira, en realidad, toda tarjeta tiene una etapa de protección. Le pongo como ejemplo, muchas veces, fíjense aquí, que cuando vamos a hacer soldadura en la unidad, dicen, desconecta la batería, ¿ok? Para que no haya ningún peligro, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Que están soldando el chasis y la máquina tiene que poner un rango alto de corriente y la electrostática supera a lo que está el componente preparado. ¿Qué quiero decir eso? Que yo desconecté la batería, igual estoy soldando el chasis de la unidad, pero por punto masa llego a malograr el microprocesador, porque la electrostática superó a lo que estaba preparado. O sea, que si tiene un sistema de seguridad, sí la tiene. Desde un diodo que se llama Zener, hasta trae un inductor con un núcleo que se llama ferrita, los europeos, después una resistencia también alguna de miliohmios de entrada, tiene su sistema de seguridad, tiene su sistema de seguridad, ¿sí? Toda SM, toda unidad, sea BQ, BMS, BSM, FR, o sea, toda unidad, toda tarjeta tiene su sistema de seguridad. Teóricamente está para picos elevados, pero muchas veces no la soportan y pues tienden a malograrse. Muy bien. Ahí está. Bueno, hay algunas preguntas en el chat. Dice si una EQ tiene microcontroladores o microprocesadores. Muy bien. Ujú. Yo creo que mejor defino la parte de microcontroladores y microprocesadores. Y llegamos al término, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre procesadores y controladores? Vamos primero a microprocesadores, ¿correcto? Los microprocesadores están aptos, la palabra lo dice, procesar. Solo ellos procesan. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un microprocesador, tengo que tener periféricos para actuar. O sea, quiero decir, yo soy microprocesador, quiero activar a un MOSFET. No lo puedo hacer directo. No lo puedo hacer directo. Tengo que utilizar a un circuito intermedio entre ellos, que es un driver o es un smart driver. Bien. Eso es un microprocesador. Y es bien rápido. Ahora, un microcontrolador sí lo puede hacer directo. Sí lo puede hacer directo. Pero es más lento. Es ahí la diferencia. Hoy en día son microprocesadores. Y ahí la velocidad es bien alta, altísima. Yo puse una imagen ahí. Se puso, todas la pueden ver, ¿correcto? ¿Sí?
Sí se puede ver, Hugo, la voy a ampliar un poquito para que la puedan ver mejor. Bien, fíjense que eso nosotros lo hacemos aquí como trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una falla, ¿qué pasa? Que cuando abrimos la computadora, hay veces nosotros dicen, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, esa computadora que está ahí en la parte interna es de está en un Komatsu, por ejemplo, es un Kubin, ¿sí? En una Komatsu, en una excavadora esa que está ahí, y va a poner muchas unidades más. Él tiene dos bancos. Los colegas que por ahí algo están viendo ya van a entender, algunos que no, pero le menciono, ¿no? Un banco para 3 cilindros y el otro banco para los otros 3. Ahora, si se dan cuenta, y a la pregunta que me hizo el colega de antes, me dice, la diferencia entre procesadores y controladores. Si se dan cuenta, la imagen tiene, no lo puedo bajar. Hay unas líneas verdes, ¿sí? Que se van al microprocesador. ¿Se llega a ver? Hay unos componentes que dicen, ahí está, el microprocesador, MPC, ¿correcto? Yo les dije que el microprocesador no lo podía activar directo a un transistor, ¿sí? Les mencioné antes. Pero fíjense ahí cómo está directo. Bajamos un poquito, o subimos, perdón. Listo, fíjense que llegó a una resistencia pequeña y un control. Ahora, ahí hay algo importante. Por eso les decía que hay tipo de transistores. Hay tipo de transistores nivel lógico y hay tipos de transistores que no son nivel lógico. Eso se desarrolla en los estudios, bueno, porque cuando tú vas a hacer un reemplazo, pones uno que no es lógico y quemaste todo hasta el microprocesador. Inclusive llegas a valorar el inyector. Son diferencias que hay de marca en marca. Dice, el microprocesador, ¿qué señales procesa? Si los sensores mandan señales analógicas y digitales. Ok. Acuérdense que hablamos de microprocesador. Ellos se comunican llamado lenguaje máquina, ¿no? Lo que hablamos en programación. Porque por ahí algunos colegas están en C++, o algunos ya programan con Arduino, seguramente. Bueno, el procesador es ceros y unos. Netamente ceros y unos. Y me dice, pero si tengo una señal analógica, pues llega en un convertidor. Si no, el convertidor no lo trae externo, pues ya lo trae interno. Ese procesador ya lo trae internamente el convertidor de analógico a digital. Profe, una pregunta. ¿Los sensores hacia dónde van? ¿Hacia el microcontrolador o el microprocesador? Perdón, no lo escucho. La señal de los sensores, ¿hacia dónde llegan? ¿Al microcontrolador o al microprocesador? ¿Las señales de cuál? La señal de los sensores, por ejemplo, sensor de que elevas temperatura. Ah, ya, ok. Si estamos hablando de un sensor Hall, va directo. Tengo unos esquemitas a la mano. Sí, por ejemplo, si hablamos de sensores Hall, que generan onda cuadrada, que ya lo sabemos, ¿sí? Ellos van directo. Pasan por una resistencia que el limitador de corriente y si van directo al procesador. Mientras que las analógicas pasan por una serie de circuitos. Ya les decía, si esa memoria principal trae el convertidor interno, pues vamos a seguirlo, va a llegar a él directo. Pero si el convertidor lo trae externamente, pues va a llegar primero al convertidor. Ya pasa en onda cuadrada al procesador. Bien, ese esquema que estamos mostrando, que nosotros lo hacemos para todo tipo de fallas cuando nos llega, bueno, lo hacemos en gráfico de lápiz, ¿no? De ahí se encarga una persona en editarlo de esa manera. Es para desarrollar también los cursos cuando nosotros estamos dando, la importancia de ver los valores, los códigos, y el circuito cómo va. Bien. Como les decía, conocer al componente. Por ejemplo, hay un componente que quizás les parezca raro. No sé si llega a ver, hay uno que dice dale WSR.2.
Es uno rectangular abajo por ahí. Esa de ahí. Esa de ahí. Dice, dale. ¿Algunos saben qué es ese componente? No, profe, no. Bueno, a través de ese componente ustedes están viendo en el escáner los datos de corriente de las etapas, sea de todo lo que sea inductancia. Esos componentes vale para que el procesador haga a lo que vemos nosotros cuando estamos en análisis en la unidad diagnóstico con escáner, ¿sí? O cuando él quiere hacer compensación a la unidad, a través de ese componente se da cuenta. A través de ese componente. Eso es una resistencia. Pero tiene un propósito. Tiene un propósito y una configuración muy interesante ahí. Lo puede hacer por el lado positivo o por el lado negativo. Ya unas unidades lo hacen por ambos. Tienen más seguridad y tienen más estrategia. Estrategia quiere decir que cuando hay un error en la unidad, pues él te va a cortar el pulso, ¿no? Decía yo que cuando en la unidad te corta un pulso después de 2 o 3 segundos, esa computadora no está mal. Hay un error en la unidad y la computadora se dio cuenta, pues te va a limitar ese, ya sea ese cilindro, ya sea ese banco. ¿Preguntas? Sí, muchachos, ¿por ahí alguna pregunta que tengan? Una consulta algo breve. ¿Cuántas marcas de unidades de mando o cómo se llaman los proveedores de las unidades de mando a nivel internacional? Marcas de unidades. O sea, las SM, ¿me dice eso? Correcto. Son proveedores que le brindan a las distintas marcas, ¿no? Esencialmente, Cummins no fabrica unidades de mando, lo fabrica otro fabricante. Entonces, a nivel internacional debe haber marcas que fabriquen y que se dediquen a fabricar estas unidades de mando. En realidad, sí. Lo que está pasando hoy en día, más que todo, estamos también tocando ese tema, pero en componentes. Por ejemplo, antiguamente fabricaba solamente, eran los primeros. Veías un componente adentro, decía FIL, y todavía en computadoras antiguas existe. Hoy en día está abarcando bastante lo que es Infineon, ¿ya? Entonces ahora me dicen, ¿cuál es la marca? Por ejemplo, si hablamos de un MR, ¿no? Sabemos que está ahorita Continental, ya en moderno, Euro 4, Euro 5. Hay unos mensajes. Bueno, no puedo leer los mensajes. Profe, esos Dale WSR2 activan esos transistores, ¿no es cierto? Los 75N. Ah, ya, lo que dice, no. Ellos no activan nada. Dale, WCR.210, 0.01 ohmios. Ahí está el símbolo de ohmios. Quiere decir que ese componente, el valor de su resistencia es de 0.01 miliohmios. Pero ¿y para qué es eso? Ahora, esa es de 3 vatios. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que manejar los valores de la teoría, que eso nunca va a cambiar, ¿no? Ah, ya, entonces sería la resistencia alimenta al transistor. La resistencia se va a la entrada del transistor. Claro, una alimentación. Ahora, ese transistor a donde está siguiendo la línea, ahí mismo, está configurado con un término que se llama high side.
O sea, no está en low side. No sé si me iban a entender o si conocen el circuito, pero cuando estemos en placas, ya les decía yo al comienzo, es de suma importancia no solo conocer. Yo pruebo un transistor, yo lo sé probar, correcto, está muy bien, pero ahora configura ese transistor. ¿Cómo lo ha configurado el fabricante? Bien, Bosch puede agarrar un transistor, bien, en sus computadoras lo configuró en low side. Y Atenso agarra el mismo transistor, pero en un circuito configurado como high side. Y si no entendemos los circuitos, no avanzamos en nuestro diagnóstico. La duda no nos va a dejar avanzar. ¿Se entiende? Sí, sí, alguien iba a hacer una pregunta. Buenas noches, una pregunta. Sí, Daniel, te escuchamos. En el tema de Scania, he tenido la oportunidad de revisar lo que es un bus, por lo cual salía una falla de sensor de revoluciones, por lo cual llegué a la conclusión de que estaba mal el módulo. Y bueno, eso era de una unidad, ¿no? Y progresivamente las unidades tienen mismo problema, ¿no? La mayoría. ¿A qué se deberá, no, profe? Ya que todas las unidades de mando, todas las fallas que prestaba es la misma. De todos los Scanias tenía esa falla. ¿La S6? Sí, la C6. Bien, me mencionó usted la etapa bus, yo escuché, la etapa bus. Sí, es bus, profe. Sí. Ok, ahora le comento. La etapa bus, como toda etapa internamente en un circuito, tiene un monitor llamado feedback. ¿Ya? Ahora, usted me menciona, ¿usted lo revisó en banco o solo en la unidad? No, o sea, aparecía la falla en el tablero, ¿no? Anomalía de motor, por lo cual cambiamos sensores, revisamos cableado, todo, pero al final estaba mal la unidad de mando del motor. Y ya No. eso lo repararon, pero resulta que de varias unidades el mismo problema. Como en flota llegan varias unidades y unos 5 o 6 presentaron la misma falla. Estaba mal el módulo. Sí, sí, sí. Hay unidades a lo que ya le llamamos de ahí, ¿no? Fallas típicas. O sea, lo conocemos como fallas típicas, que siempre es su misma falla. Pero es simplemente, yo en cada curso que damos, donde voy a dar las capacitaciones, siempre empiezo diciendo de que el mayor error, la falla, en fallas lógicas, porque esa falla que usted me comenta, no es falla de potencia, es falla lógica. Y todas las fallas lógicas son por resistencia. Son por una resistencia en el circuito, en su circuito de ellos. Falla lógica quiere decir, por ejemplo, mira, la unidad está prendida y se apaga por sí solo. Después prende rápido o prende a los 10, 15 minutos, o estoy andando normal y deja de acelerar, apago, prendo y vuelve a acelerar. Esas son fallas lógicas. Porque internamente el procesador tiene un monitor que está configurado como pull up o pull down. Son estados que él quiere ver en funcionamiento o entrega de señal. Hay una pregunta en el mensaje donde dice que estaríamos diciendo que no basta con desconectar los bornes de batería. Así es, en lo personal ya me pasó. Fuimos a ver unas unidades, yo desconecté la batería, nos dijeron, pero sacamos la placa y la placa quemada totalmente, hueco. ¿Dónde? En la parte de los condensadores de entrada, la parte de potencia de entrada. ¿Sí? O sea, no basta con desconectar la batería, ¿no? No basta con eso. Me dice que podría comentar cómo se llaman los proveedores de computadora a nivel Es que no es solo uno, los proveedores. Hoy en día están haciendo como un ensamble. Sí, no es solo uno. Los más conocidos estamos, pues, Bosch, Continental, Denso,
¿sí? Están ahí ya los que más han agarrado todo ellos. Profe, Hay una una pregunta. a ver, sí, continúa, compañero, continúa. En este caso, como usted dice, no es necesario, o sea, no es simplemente sacar las baterías, ¿cierto? ¿Es necesario entonces sacar también el arnés de alimentación del módulo? Sí, es importante desconectar los módulos, porque por punto masa, que les vuelvo a decir, va a entrar en error. Ujú. O sea, solamente desconectar los arneses o retirar el módulo completo de la unidad. Desconectar los arneses del módulo. Si tienes el clúster, desconectar el clúster. A mí me llegó una unidad donde estuvo en error. Sacamos 3 módulos. Sacamos la BCM, el clúster y la de motor. Los 3 estaban huecos las placas. Ahora, ¿por qué le mencionaba chasis? Porque ese fierro que está ahí es bien grueso. A no ser que venga otro y me dijo, pero yo he soldado mi vehículo y todo, no pasó nada. Él había soldado una parte que es delgadita, como que acá le llamamos lata, delgado. No pasó nada. Yo les menciono, le estoy mencionando que cuando van a soldar chasis, la estructura es bien gruesa y la máquina a soldar, pues tienen que subir el amperaje. Es ahí donde yo les estoy mencionando. Ahí, Hugo, hay una pregunta, dice, ¿qué voltajes máximos y amperajes máximos manejan la línea de los inyectores de una EQ de un diésel en camiones de 24 voltios? A ver, sería bueno decir qué marca sería, ¿no? Vamos a hablar a ver, lo que estamos en diagnóstico, lo que todos los días estamos haciendo diagnóstico en unidades. Toquemos una marca. A ver, toquemos una marca. Vamos a ver, para que se entienda a nivel básico, ¿ya? A ver, vamos a ver, vamos a decir así. ¿Qué es lo que llaman todos los días? Por ahí. ¿Volvo? Volvo. Una Vamos. Volvo. Ya. A ver, Volvo, profe, Volvo. los colegas que están con Volvo. Yo les pregunto ahorita, ¿cuántas activaciones tiene el inyector? No estamos hablando de computadora, estamos hablando de diagnóstico en la unidad. ¿Cuántas activaciones tiene el inyector? 2, profe. Lógico, tiene 2. Una de la etapa alta y la otra es que la etapa de control. Uno es el voltaje alto, que son los 50 voltios. Y el otro es la de 24. Viene la pregunta. De nuevo ahí. ¿Cuántas corrientes manejo entonces? Si yo tengo lógico, si yo tengo 2 voltajes, pues cada voltaje va a tener su corriente. Correcto. Dice la teoría y la ley, ¿no? De la corriente. A mayor voltaje, mayor corriente. ¿Y pero para qué es la etapa alta? Para romper la inercia del inyector a la primera apertura. Una vez que la abrió, ya la controla. ¿Quién? El voltaje de batería. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? En la primera corriente puede llegar hasta 15, 17 amperios. En la de control estamos hablando de 8, 6 amperios. ¿Mm? Ahora vamos a otro modelo para tener un concepto y una idea. Scania, por ahí había un maestro que ve Scania. ¿Cuántas corrientes tiene? ¿Cuántas activaciones tiene? Scania es igual al MR, ¿ya? Al MR del sistema de inyección PLD de Mercedes-Benz. ¿Cuántas activaciones tiene? Una. Ellos no tienen etapa bus. Solo activa los 24. Pero ese 24 tiene un control muy especial esas unidades. Tienen control muy especial. Porque ya no hace doble corriente en su entrega de potencia.
ellos tienen dos controles, por un componente que es controlado por amplitud. Entonces, ¿por ahí qué hacen? Es como que yo tengo un caño con una llave, el caudal del caño es el mismo, pero tengo para regular la llave. Digo, ya, voy a abrir la llave, toda la llave, va a salir todo el caudal. Entonces cierro un poco la llave y voy a regular el caudal. Entonces por ahí lo hacen Scania y MR. O sea, ellos no tienen etapa alta. Ahí no vas a encontrar etapa alta para los inyectores. No, tienen etapa BUC. Ahí está el circuito BUC, el circuito BUS, el circuito Flyback, el circuito BUS CEPIC. Son circuitos internos que necesario conocerlo a los que vamos a entrar en computadora. Y muchos colegas que toman el curso de computadoras me mencionan siempre que lo toman, algunos van porque van a dedicarse a reparar, otros es para que su diagnóstico sea más certero en la unidad. Y sí es verdad, porque no se comunican siempre y me dicen muy bien, ahora sí, la duda que tenía antes ya sé cómo se comporta ahora. Hugo, por ahí hay una de las últimas preguntas, dice, si es necesario programar en las unidades una por una, o si una unidad depende de otra, ¿no? Me imagino que son cuando el circuito multiplexado. Hay una pregunta de Raúl. Ya, no entendí, a ver. Dice, ¿por qué es necesario conectar otras unidades de mando en un banco para programar una unidad de mando? Una unidad depende de la otra, esa es la pregunta, ¿no? Ok. Ya le entendí. Sí, siempre es así. Porque si vamos a poner, a ver, la unidad de mando vendría a ser como un actuador. Es como cuando usted va a hacer aprendizaje de una válvula de la unidad del motor, ¿no? Similar, pero la una la hace en la unidad, en banco te permite, tiene que estar conectada con el módulo que necesita recibir esa señal. El que le va a decir, bien, ya está todo correcto. Hay una pregunta, dice, por lo expuesto, ¿es necesario tener principios de electrónica para llevar el curso? No, por eso les decía que el curso tiene la parte básica. Tiene la parte básica. Tiene la parte básica donde se le menciona a los componentes, a funcionamiento, a configuración interna. Entonces, ya el colega queda listo, digamos que para entender a ese circuito, las fallas y sus pruebas, y tener los términos correctos para interpretar o cómo se debe desarrollar todo ese tema. Yes. Justo yo quiero ahí compartir con ustedes, un segundito. Ya, la disculpa el caso, muchachos, que al comienzo no había, teníamos problemas con la conexión de comunicación. Miren, a ver, habíamos estado conversando también, ¿no? Mientras que llegaba Hugo, esto de la reparación de una EQ-Diesel, pues hay que tener conocimientos de la parte mecánica, que también ustedes la tienen, ahora complementarían con la parte electrónica, ¿no? Y esto le va a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? Que es muy importante. Y habíamos hablado un poquito del temario, ¿no? No, el temario que se ha preparado para este curso. A ver, comentarles un poquito, muchachos. El curso que se va a dictar es presencial, ¿no? Va a ser acá en Lima, en las oficinas de DGTEC. Y este primer módulo es de 4 días, ¿ya? Estos 4 días, como dice Hugo, van a empezar desde lo más básico, ¿no? Se va a empezar desde lo más básico para que ustedes empiecen a reconocer, como ahí les explicó Hugo, hay que interpretar o armar un diagrama interno de cada computadora, ¿no? Él les va a enseñar a hacer las pruebas, ¿no?
todo lo que ustedes necesiten para poder hacer el tema de reparación de ECUs. Y lo que vamos a ver en estos primeros 4 días va a ser la marca Cummins, ¿no? Para poder que ustedes puedan hacer el diagnóstico de los módulos de control, ¿no? Básicamente va a ser entre Cummins y Caterpillar, ¿no? Esos dos módulos vamos a ver, o esas dos marcas, perdón. Y como les decía, ¿no? Los cupos son un poquito limitados porque van a tener ustedes una computadora para que puedan hacer diagnósticos, ¿ya? Lo otro que también queríamos ver, pues, es como también les explicó Hugo, cada fabricante o cada vehículo es diferente, ¿no? Hemos visto que en Volvo tiene otro tipo de activación de los inyectores, en Scania es diferente, en Cummins también es diferente, entonces vamos a hacerlo por marcas, ¿ya? Esa es un poquito la metodología que se va a dictar, ¿no? Este primer curso, como les repito, es de 4 días, ¿no? Y van a empezar desde cero, ¿no? Para que ustedes vean todo lo que van a necesitar, ¿no? También van a ir a explicarles técnica de soldadura, el desmontaje de algunos circuitos, ¿no? Algunos ejercicios prácticos que irán a hacer, ¿no? Y también van a ver algunas soluciones y pruebas de los componentes, ¿no? Y como les decía, este primer curso es el de 4 días, ¿no? Y luego ya lo vamos a ir haciendo por marcas, ¿no? Ya vamos a hacer un segundo curso, por ejemplo, para hacer todo lo que es Volvo, ¿no? Y eso nos va a tomar por lo menos 2 días, un sábado y un domingo, ¿no? Previo habiendo llevado este primer curso, que es lo básico que deben ustedes de llevar, ¿no? Por eso lo hemos programado de esa manera, ¿no? Para que ustedes lleven los 4 días y luego ya se especialicen por marca, ¿no? Si es que desean llevar todos, ¿no? Completo, ¿no? Lo que es Volvo y Mac, lo que es Detroit y PLD, y algunos estuvieron pidiendo Toyota y Nissan también, ¿no? Y también podemos ampliarlo también con lo que es Scania, ¿no? Que algunos también están preguntando, ¿no, muchachos? Entonces, básicamente, esta es la parte del curso. Primero tienen que llevar este primer módulo que va a estar desde lo básico hasta prácticamente todo, ¿no? Todo lo que es la reparación de la computadora. Ajá. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Bueno, Sí, algunos. Sí, dígame. pues, mira, a ver, consultarle a usted o no sé, al expositor Hugo, mira, tengo un problema con una caja iShift Volvo. eh, bueno, bueno, recién es la primera vez que estoy viendo este tema de cajas iShift. Y bueno, encima de, bueno, la espalda de la caja y bueno, está el módulo y al costado, al lado derecho, hay una cajita que va a un conector. Y yo quiero saber si esa cajita cuadrada por dentro lleva un piñón, si lo desconecto o lo desarmo, va a influir con el tema de que antes de desmontar la caja tengo conocimiento yo, se tiene que, bueno, con el equipo de diagnósticos tienen que poner en neutro. Si le desmonto sin hacer la calibración, ¿influye en algo o no hay problema? ¿Pero me copió? Eh, Compañero, se escuchaba un poquito entrecortado. Estabas hablando de una caja iShift y ahí Sí. se cortó un poco. Ah, ya. Entonces le vuelvo a mencionar. Mira, la caja Shift, por la espalda tiene, bueno, está el módulo, la caja de solenoides, ¿cierto? Al lado derecho hay una cajita cuadradita con un conector, ¿cierto? Ya.
Y yo quiero saber si esa cajita cuadradita, si yo lo desmonto sin calibrarlo, o sea, con el equipo de diagnóstico, ¿influye en algo o no hay problema o no sé qué problemas puede repercutir? Porque quiero saber eso. Ah, ya tú me estás hablando o tu pregunta es por la reparación de una caja iShift. Sí, si no, mira, lo que pasa, la caja está ahí montado, entonces lo que yo quiero es desmontar el soporte de caja y entonces estoy viendo la mejor viabilidad. Si yo le saco esa cajita, entonces me sale el soporte motor, entonces ya no me evito, o sea, va a desmontar toda la caja y todo un tema ahí, ¿me entiendes? O sea, yo por eso quería saber, si yo lo desmonto sin calibrar o poner de neutro con el equipo de diagnóstico, ¿influye algo o habría algún problema? Te refieres a la válvula PWM, ¿no? Me imagino. Pero lo ideal es que, bueno, si lo desmontas y lo vuelves a poner, tienes que siempre probar y calibrar, ¿no? Con el test tool. Claro, correcto. Ujú. Sí, ahí te están varios compañeros te están diciendo, cualquier trabajo que realices, posterior a eso tienes que hacer la calibración con la caja, con el test tool, ¿no? En caja 6 chicos. Ah, ya. Buenas noches, compañeros. A ver, responderle al compañero que está consultando. Yo trabajo con la marca Volvo y para sacar el soporte de motor siempre he sacado esa. eh, es una electroválvula, válvula de ultra lenta, ¿no? Y no he calibrado, tampoco he escaneado y nunca pasó nada. Es normal, claro, es solo parte neumática, no interfiere. En mi caso no me ha pasado nada. No he tenido ninguna dificultad, ¿no? Ah, Ya. Ujú. Bueno, muchachos, bueno, ya para de repente terminar un poquito la charla, bueno, agradecerles a todos su tiempo que han tenido acá, hemos podido conversar, principalmente agradecerle a Hugo, ¿no? Que nos pudo aquí explicar, ¿no? Todo el funcionamiento, la estructura que tiene un SM y qué es lo que prácticamente hay que tener para poder trabajar, ¿no? O lo que se va a llevar en el curso. Más bien, Hugo, están pidiendo algunos compañeros a ver si puedes poner tu número en el chat, ¿ya? Por Ah, favor. a Hay ver. algunos que están queriendo hacerte unas preguntas sobre el diagrama Profe, de un quería 570. hacer una consulta. Sí, sí, dígame. Mira, volviendo al tema de los computadores. Mire, ahora último me tocó a mí, por ejemplo, ir a reparar un camión. O sea, el día de ayer reparé un camión, un ISX, un 570 Signature. Ya, el camión me daría con el código de falla de alimentaciones del módulo. Era un con cabina internacional. Ya, se le hizo la limpieza adecuada de todos los caballeríos de alimentaciones al módulo. Incluso se le sacó el diagrama y de acuerdo al diagrama se le hizo los diagnósticos correspondientes. El camión tenía la falla de que andaba un cierto tramo y las agujas del tablero se le caían a cero. Y en un momento a otro nuevamente levantaban las agujas y el camión como que tiraba un tirón y volvía a recuperar su potencia para poder seguir circulando. El camión llegó a un lugar o un peaje y ya no quiso partir más. El camión lo sacaron tirando del peaje a un lado y hoy día de hoy yo tuve que ir a ver ese camión. Al llegar ya no tenía comunicación del escáner con el módulo y en la pantalla me salía no data. Me llegaban las comunicaciones correctamente, el contacto me llegaba correctamente y me botaban las líneas de comunicación correctamente. Al no tener el no data,
se supone que es ya problema de comunicación del motor, o sea, del módulo. Le hice cambio de computador y el camión quedó excelentemente bien. ¿Usted cree que haya sido una falla interna ya del módulo? Esa es mi pregunta. Bonita esa falla, ya nos pasó bastante. Solamente ese tipo de fallas lo diagnosticaba con una sola medida, compañero. ¿Dónde? Usted tenía que poner osciloscopio en la tapa positiva de los inyectores y ver el pico hasta cuánto llegaba. Me tiene que llegar hasta 130. Si no llega hasta 130, hay un error. Ya. Con lo que usted me está diciendo, ahora, que se iba por rato la comunicación, está bien, porque hay una etapa interna que se llama bus y esa genera y una pequeña interferencia que esa computadora está hecha capaz para eso, ¿no? Tiene sus atenuadores y todo. Pero cuando hay un error en esa etapa, tanto es el ruido, que también es conocido como efecto EMI, ya interfiere a la red de comunicación. Interfiere a la red de comunicación. Pero sin destapar la computadora, en la misma unidad, hacemos diagnóstico con osciloscopio, viendo un pico inductivo en el positivo de los inyectores. Me tiene que llegar a 130 voltios el pico inductivo. Que esa unidad muchas veces prende solo con 24, sin tener etapa bus. ¿Qué quiere decir eso? Que sin tener los 130 voltios, esa unidad prende, pero no tiene nada de potencia. Profe, ¿me O sea, escucha? el camión tiraba súper bien, o sea, iba súper bien, pero de un momento a otro como que se le caían las agujas del tablero, como que a tirarse a apagar el motor, pero pasaba como 2, 3 segundos y las agujas nuevamente subían y el camión como que nuevamente tiraba, hasta un momento que ya llegó, que ya no, el camión se paró y ya no quiso partir más, y cuando lo fuimos a revisar, obviamente me comuniqué con, con el computador y no tenía comunicación. Le hice el testeo para ver los módulos y tampoco tenía el módulo de motor. Claro, le puse otro computador y el camión partió al tiro. Y Ok, obviamente que me salía el no data. pero en esta unidad, en el modelo que usted me está hablando, que está en un internacional, o sea, que no tenga comunicación es un tema, pero aún así esa unidad puede avanzar y no hay, sin ningún inconveniente. Pero aquí tenemos que no ingresa y que ya no da. Es todo un problema interno de computadora, netamente. Si ya se revisó las alimentaciones, correcto. Claro, incluso tengo aquí los números de comunicación. Por ejemplo, los positivos eran el 7, el 8, el 17, el 18 y el 28. Negativos tenía el 29, el 30, el 39, el 40, el 50 y el contacto era el 38. Y me llegaba todo correctamente. Y de un momento a otro me salió como no data en la pantalla del tablero. Le cambié el computador, me partió el tiro y el camión ahora está en ruta. Entonces, a ese camión, por ejemplo, yo le reparé todo lo que es el cablerío completo de los sensores y de comunicaciones y el tema de alimentaciones. Entonces, eso como que me venía dando vueltas en la cabeza, si era falla interna ya del módulo o, o no. No, si ese es módulo, ya, ese es módulo. Pero ahí no hay nada grave, está reparable. Pero en este caso, por ejemplo, si fuera reparable, yo me quiero comunicar con él y el módulo lo traje para acá, para la casa, me lo puse en banco y no tengo comunicación con él, para nada, no se quiere comunicar con el escáner. Ok, lo que pasa es que adentro tiene un transceiver. Ese transceiver está errado o no tiene alimentación. Pero ojo, ¿usted lo está escaneando con el Insight o con un genérico? Con el Insight, profe, con el Insight. Allá, porque si queremos escanear con un genérico, tiene que poner la resistencia de 120 ahí, en la línea, en serial S1939, tiene que enseriar una resistencia entre H y L de 120 ohmios. Pero cuando Incluso tiene, hice el modo bot y tampoco no quiso. no, ya tienes que destaparla nada más. Hay problemas Ya, profe. internos. Ok. Profe, una consulta. Sí.
Le digo esto, yo tengo un módulo de un Volvo, ya, el camión no enciende. Ya. Y yo le he probado con otro módulo y arranca, pe. Exactamente, no hay salida para la corriente de los inyectores. Ahora yo quiero saber de repente si ustedes nos pueden proporcionar los componentes para poder repararlo, tal vez. Sí, pero tendría que estar usted con certeza qué es lo que está mal o qué es lo que va a cambiar, porque también tenemos componentes. Así venden normal. Sí. Y también tengo de un Cummins, también, profe, de un ICM que, ¿cómo se llama? Abres contacto, el tablero testea las agujas, todo, ya, lo arrancas, arranca el motor, todo acelera, pero el tablero, las agujas decaen todas a cero y el freno motor no trabaja, está desactivado. Claro, porque va ahí. Sí, ese es el interfaz de comunicación. Ya, entonces, si es reparable, entonces. Correcto, sí, esos son reparables. Y quedan, pero al 100% bien. A ver, profe, si nos brindas de repente tu número para contactarnos en privado, no sé, yo tengo mi taller acá en Trujillo, ¿ya? Mi rama mío, mayormente tengo clientes más para Mercedes, pero el mercado está que se amplía, ¿ya? Y tengo una empresa que está teniendo Volvos, los Mac, y también tiene lo que es en la rama Cummins, tanto como se llama, los Inter, los LT, como los Gorestar. Ok. A ver, si nos dejas tu número para comunicarnos por interno, de repente te lo envío los módulos, no sé. ¿Ya? Listo. Ahí dejo el número yo. Gracias, profe. Entonces, ahí está su número de Hugo en el chat de la charla. Ahí no sé si no Hugo vuelve a poner. Y bueno, muchachos, ahí Hugo también les puede apoyar, como dice, algunos ya pueden reparar, entonces también les puede vender componentes, ¿no? Por ahí Hugo, hay una pregunta, una última ya de un compañero, dice si cuando se toca la reparación de módulos Volvo, también puede ver lo que es versión 4. Imagino que se refiere a la versión última de los módulos, ¿no? El Euro 4. Ujú. Versión 4, ¿no? Son los más modernos, ¿no? Claro. Sí, ya hoy en día, los que yo son tan modernos, no te permite inclusive arrancar en banco si no está el módulo de activación. En cambio, si estamos hablando de una de 2012, 2013, sí, 2013, aún te arrancan solo en banco ellos. Pero una moderna no te permite porque ellos necesitan autorización de su módulo de cabina. Pero sí se hace diagnóstico, sí se hace la reparación y se hace el diagnóstico a un 90% se hace solo con las corrientes de alimentación, sin tener encendido. Hay que muchas veces encender en banco para ver parámetros que pueda ser relacionado a la falla que tiene la unidad. Pero la moderna se tiene que prender con su módulo de autorización. Profe, consulta. Mire, la otra vez a un camión Mercedes-Benz se le perdió la llave. Quisimos, se le sacó el computador para poderlo sacar el número de serie para el chip de la llave. Pero en medio de esa cuestión, el compadre parece que se le cayó unas piezas re chicas que llevan el computador. ¿Usted tiene algunos repuestos para ese computador? ¿Se lo puedo mandar por interno? Sí, Las fotos de tengo los... todo. Ya, Tengo todo para que entonces usted me hable. le envío por interno para poder ver si tiene y así poder, porque me pueda vender. Pues yo soy de acá, de Curicó, de Chile. Ok. Sí, yo lo apoyo con eso, no hay ningún problema. Ya, profe, vale, muchas gracias. Ya.
Yo creo que ya, esta es la última nomás, Hugo. Dice, se puede ver en banco los módulos del Volvo versión 4. Decía yo que ya las modernas como la que me están mencionando, sola no me prende en banco. Ya no es lo mismo que me digan una de, no sé, el 2012, 13, que sí me prende. Inclusive tengo aquí yo 2 de esas ahorita. Ya, creo que la versión de la unidad es, creo que la 458, no recuerdo muy bien. La que viene el tablero ya puro digital nada más, ya. Esta no me permite arrancar solo en banco. Tengo que enlazar con el módulo de autorización, que es la BC. Ya, listo. Bueno, ya creo que con esto terminamos. Bueno, muchachos, agradecerles a todos por su tiempo. Una vez más, agradecerle a Hugo también su participación. Nos ha explicado muy, ¿no? lo que es la electrónica en los CCMs. Y bueno, ahí estamos, muchachos, los esperamos para el curso, ¿ya? Los que tengan ahí cualquier consulta, ahí está el número. Los que algunos que ya son alumnos ya saben. Y también van a poder tener algún descuento, ¿no? Los que son alumnos. Listo, Hugo. Muchas Listo. gracias. Gracias a ti. Listo, gracias a todos. Hasta luego, muchachos. Listo. Ya, profe, hasta luego. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muchachos, hasta luego. Gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. El costo, profe, no nos has dicho. Ah, el costo por interno, amigos. Ahí con la señorita que ustedes siempre se inscriben, por ahí les va a pasar. ¿Ya? Ahí les va a pasar. Gracias, profe. Listo. Ya saben, muchachos, los que son alumnos tienen un precio, un descuento especial. Profe, ¿y la fecha para cuándo sería? Ese empieza el 5 de octubre. ¿Ya? Empieza el 5 de octubre. Por ahí está la publicidad. Empieza el 5 de octubre. Igual ahí la señorita les va a ir mandando el flyer con el contenido. Disculpe, profe, una consulta. He entrado tal al curso. ¿El curso es virtual o presencial? Es presencial, amigo. Presencial acá en Lima. Algunos están pidiendo virtual. Vamos a tratar de armar algún grupo para más adelante.